Muy bien, bueno, pues muy buenas noches. Me da, como siempre, muchísimo gusto compartir con ustedes este espacio en la Arquidiócesis de México. Para quien no me conoce, que seguramente son la mayoría, mi nombre es Jorge Arévalo Nájera. Yo soy director de la Dimensión de Biblia y Extensión Formativa de la Arquidiócesis de México. Soy quien coordina todos los esfuerzos, precisamente de animación bíblica, pero también de formación bíblica en la arquidiócesis. Y bueno, pues me han pedido que esta noche comparta con ustedes un par de temas que encontrarán ustedes o encuentran ustedes en su bellísimo manual. Y sin más preámbulo, voy a compartir la presentación para ir desarrollando los temas. Muy bien. Bueno, nada más, por favor, confírmenme dos cosas. Primero, que ya tengan en pantalla completa la presentación y segundo, que me escuchen correctamente. Sí, ya se escucha y se ve. Sí, Muy perfecto. bien, excelente. Muy bien, les agradezco muchísimo. Ok, Sí, se el escucha. primer tema que tenemos que reflexionar juntos: la enfermedad y el sufrimiento en la revelación. Es un tema del todo pertinente, desde luego, en su quehacer ministerial dentro de la iglesia, en su servicio, porque pues ustedes permanentemente están o estarán en contacto con aquellos que sufren, con enfermitos, pero también con personas que se encuentran, no sé, privadas de la libertad, en fin, que se encuentran en diversas situaciones que causan dolor y sufrimiento. Y es muy importante todo quehacer pastoral en la iglesia, no solo su ministerio, todo quehacer pastoral en la iglesia tiene que estar fundamentado, alimentado, vivificado por la palabra de Dios, por la sagrada escritura. Por eso es importante reflexionar sobre estos temas a la luz de la revelación. ¿Qué cosa es la revelación? Bueno, ya ustedes seguramente lo saben. La revelación es la comunicación que Dios hace de sí mismo, es decir, de su misterio personal, pero también del misterio del ser humano, del misterio antropológico, quién es el hombre, y desde luego del proyecto de salvación que Dios tiene para el ser humano y para toda su creación. Es decir, la revelación es revelación de Dios, revelación teológica, revelación del ser humano y por lo tanto revelación antropoteológica, y desde luego también la revelación económica de Dios. La economía significa el plan, el proyecto de salvación. Estos son como los tres elementos fundamentales de la revelación. Y entonces, precisamente en esa revelación, que no, por cierto, no solo es la Sagrada Escritura, como ustedes saben seguramente, nosotros nos diferenciamos de muchas comunidades eclesiales no católicas, porque para nosotros la revelación también está contenida en el magisterio de la Iglesia y en la tradición apostólica de la misma. Dicho de otra manera, la tradición apostólica da origen a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura surge dentro de la tradición apostólica, y dentro de esa misma tradición surge el magisterio de la Iglesia. Por eso la Sagrada Escritura debe ser interpretada en un contexto eclesial, porque es su contexto natural, ¿no?
¿quién mejor que la Iglesia que dio origen a la Sagrada Escritura? Es decir, fue, digámoslo así, la estructura, la realidad histórica a través de la cual Dios se reveló. Entonces, bueno, por eso la Biblia, la Sagrada Escritura, tiene su interpretación natural al interior mismo de la Iglesia. Y el magisterio, que forma parte también, desde luego, de la estructura eclesial, pues es la encargada, ha recibido la potestad de parte del Señor para poder interpretar adecuadamente los datos de la revelación. Bueno, este es solamente un preámbulo para justificar por qué tenemos que hablar de estos temas, enfermedad y sufrimiento, desde la iluminación de la revelación y en este caso, concretamente, la iluminación de la Sagrada Escritura y la iluminación del magisterio de la Iglesia y la tradición. Muy bien, entonces nuestro objetivo en este par de horas que tenemos por delante, así que acomódense bien, pónganse comoditos, ¿verdad? 2 horitas tenemos, un poquito menos. Será reflexionar sobre la realidad de la enfermedad y el sufrimiento en la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. ¿Para qué? Para sensibilizar y fundamentar la acción pastoral de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión en su encuentro con los sufrientes y enfermos. Muchas veces sucede que, ustedes lo saben bien, pues hay una estructura, digamos, no se va así de manera improvisada a llevar al Señor al encuentro con los sufrientes, sino que hay una estructura litúrgica para poder llevar a cabo esta misión, ¿no? Bueno, y muchas veces sucede que los enfermitos que están ansiosos por recibir esa palabra, pues quieren resonar, quieren comprender a mayor profundidad aquella palabra que se les está proclamando. Recuerden ustedes llevan la palabra en 2 dimensiones o en 2 facetas, digámoslo así, ¿no? Pero es la misma palabra, porque Jesús de Nazaret sacramentado, pues es la palabra de Dios sacramentada. Pero al mismo tiempo, ustedes también llevan un texto de la Sagrada Escritura y la Sagrada Escritura es también manifestación del logos, del verbo de Jesús, de la palabra de Dios, ¿no? Y entonces es muy importante que ustedes tengan, no estoy diciendo que no la tengan, pero siempre es necesario profundizar cada vez más en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Conocimiento a nivel no solo teórico, no solo teorético, sino también a nivel orante, a nivel de vivencia, a nivel práctico. Recuerden ustedes que la palabra se estudia, se medita, se celebra, se vive. Esas son dimensiones propias del conocimiento de la palabra. No basta con meterse a una licenciatura en Sagrada Escritura, ¿verdad? Para conocer realmente la palabra, dado que la palabra es viva y eficaz, es necesario tener un contacto existencial con ella. Bueno, el objetivo de nuestro encuentro de esta noche será sensibilizar y darnos cuenta de la importancia de fundamentar nuestra acción pastoral específica para el encuentro con los sufrientes y enfermos con la Sagrada Escritura. Muy bien. No tenemos ahora mismo el tiempo suficiente para poder hacer las lecturas completas de textos bíblicos. No es ese el objetivo, en primer lugar, de nuestro encuentro de esta noche, pero les recomiendo muchísimo que vayan directamente a su Biblia y encuentren el Salmo 147, versículos 3 a 7 y 10
a 11. Háganme ustedes el favor de localizar, si tienen una Biblia a la mano. Pregunta. Sí, ¿Tienen una Biblia a la no, mano? ¿No? Sí, Bueno, sí, sí, por favor, entonces localícenme el Salmo 147, versículos 3 al 7 y 10 a 11, para que nos hagan el favor de leernos el texto. no. Ya lo encontré. Adelante, por Dice, favor. sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Él cuenta las estrellas una a una y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Señor, todo lo puede, no se puede medir su inteligencia. Reanima el Señor a los humildes, pero humilla hasta el polvo a los malvados. Entonen al Señor la acción de gracias para nuestro Dios, toque sus arpas, porque Él cubre de nubes los cielos y prepara las lluvias de la tierra. Hace brotar la hierba en las colinas y las plantas que el hombre ha de cultivar. Él entrega a las bestias su alimento y a las crías del cuervo cuando graznan. No le aten los brillos del cabello, ni un hombre por sus músculos le agrada. Se complace el Señor en los que temen y en los que esperan con su amor. Palabra de Dios. Muchas gracias. Te alabamos, Señor. Bien. Eh, Como pueden ustedes darse cuenta, este salmo, digamos que nos revela la esencia de la acción de Dios de cara al encuentro con el ser humano, especialmente con el sufriente. Toda la acción de Dios tiene por objetivo sanar, restaurar, como dice el texto, vendar los corazones heridos, devolver la salud. Curiosamente, el término salud significa exactamente lo mismo que salvar. Salvación y sanación están emparentadas las palabras. Es decir, la salvación de Dios, que tal es su proyecto, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven, dice la primera carta a Timoteo, y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere, ese es el anhelo de Dios, que todos los hombres se salven, es decir, que tengan salud, desde luego en el nivel físico, pero también en el nivel espiritual, en el nivel psicológico. El ser humano es un ser indiviso, no es un ser que está formado por diversas instancias o diversos elementos. El ser humano es un ser unitario, holístico, y por eso lo que sucede a nivel físico tiene una repercusión en el nivel o en la dimensión psicológica, en la dimensión espiritual, la dimensión corpórea y viceversa. Todo lo que sucede en el cuerpo, en lo físico, necesariamente pasa por lo espiritual. Y lo que sucede en lo espiritual tiene repercusiones en lo corporal. Hoy perfectamente sabemos, por ejemplo, que muchas enfermedades tienen origen en la psique humana, en la psicología, en la manera de que el ser humano tiene de entender, de hacer juicios, de entenderse a sí mismo, hacer juicios sobre sí mismo y entender el mundo y hacer juicios sobre el mundo. La manera de aprender las cosas y de integrarlas en su marco interpretativo de la realidad. Lo que sucede a ese nivel tiene repercusiones en lo físico, en la salud física. Y así todas las dimensiones se interrelacionan. Por eso la salvación o sanación de Dios para el hombre es siempre integral. No podemos pensar solamente en una determinada acción de Dios que salvara, por decir algo, las almas, ¿no? Las almas.
Antaño se decía mucho eso, Jesús vino a salvar las almas. Jesús, pues sí, vino a salvar las almas, pero esas almas no existen fuera de su contexto corpóreo, no existen. El ser humano es todo él una sola cosa, una sola entidad. Y por lo tanto Jesús vino a salvar enterito al ser humano. Por eso la salvación es histórica al mismo tiempo que es transhistórica. Es decir, se da en las coordenadas del espacio y del tiempo, en el aquí y en el ahora, pero también se da, desde luego, más allá de esta historia, en la eternidad, en donde el ser humano, la creación entera, alcanzará su estatura definitiva, allá en el abrazo final con el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la salvación, la sanación empieza aquí, en todas las dimensiones. Por eso Jesús estaba tan preocupado por la salud de las personas y todo el tiempo se la pasaba sanando, ¿no? Bueno, sanando leprosos, sanando ciegos, sanando sordomudos, paralíticos, expulsando espíritus impuros, ¿no? En fin, sanando todas las dimensiones de la persona. Pues eso está de manera continua, presente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, están presentes estos elementos de salvación. Vemos un pasito más adelante. Queremos reflexionar precisamente sobre el fundamento bíblico del sufrimiento humano y específicamente sobre la enfermedad. ¿Qué dice Dios en su revelación acerca de estos temas? ¿Es acaso el sufrimiento y la enfermedad humana un castigo de Dios? Todavía hay muchas personas que piensan así. ¿Es el sufrimiento contrario a la felicidad? Habría que aclarar que no es lo mismo sufrimiento que dolor. Ahorita vamos a reflexionar un poco sobre ello, porque es importante para el desarrollo de su ministerio. Es muy importante tener claras estas dos realidades, distinguir entre dolor y sufrimiento y saber que Dios no es el origen del sufrimiento ni del dolor humano. Tampoco Él es el causante de la enfermedad humana. Yo me atrevo a decir, y ahora justificaré por qué lo digo, me atrevo a decir que inclusive Dios ni siquiera es permisivo con el dolor y la enfermedad humana, con las desgracias humanas. Es decir, no es Él quien las permite, porque a veces decimos eso, ¿no? No sé si hayan escuchado esto. Por un lado se dice, bueno, probablemente Dios no sea el causante directo de la enfermedad o la desgracia humana, sea cual sea esta, pero lo permite. ¿Y lo permite para qué? Pues para obtener un bien mayor. Ese argumento se escucha mucho hoy en día, pero hay otra forma de entender el dolor y el sufrimiento humano, otra forma de entenderla desde la misma Sagrada Escritura, y sobre todo a partir de la revelación definitiva que se nos ha sido dada en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el criterio último y definitivo para interpretar toda la revelación. Él es la culminación, la definitividad de la revelación de Dios. Él es la palabra. En Él Dios se dice por completo. De tal manera que toda la interpretación que hagamos de la Escritura, toda imagen que tengamos acerca de Dios, tiene que ser pasada por la criba, por el sedazo de Jesús de Nazaret. Lo que Él dijo, lo que Él enseñó, lo que Él hizo, su historia, cómo Él vivió, por qué vivió, para qué vivió, por qué murió como murió.
Ese tiene que ser nuestro criterio fundamental de interpretación de todo lo que pretendamos saber acerca de Dios y de su proyecto. Y entonces, desde Jesús, podemos nosotros reformular nuestro entendimiento y nuestros juicios acerca sobre la enfermedad, sobre el sufrimiento, sobre el dolor humano. Muy bien, demos un pasito adelante. Abro solo un paréntesis para recomendarles que por favor, seguramente van a ir surgiendo dudas o van a ir surgiendo en su corazón, en su mente, reflexiones, comentarios, que Dios, este es un encuentro eclesial, ¿no? Y Dios habla en todos y Dios se comunica a través de todos, ¿no? Eso es la sinodalidad, ¿no? Bueno, entonces, ustedes por favor anoten esas dudas, anoten esos comentarios, eso que vaya surgiendo en su corazón, váyanlo anotando en un cuadernito, en una hojita, de manera sintética, de manera clara y precisa, para que cuando tengamos espacio para compartir, yo les daré la indicación de cuándo será ese momento, pues puedan ustedes compartir sin problema, no se me pongan nerviosos ante la cámara, no empecemos a dar vueltas de un lado para otro, sino que ya tengamos como muy claro lo que queremos preguntar o lo que queremos comentar. Muy bien, ahora sí, vayamos adelante. Cerca de la causa del sufrimiento según la Biblia. Fíjense ustedes, causa del sufrimiento, no del dolor humano. El dolor humano es parte de la propia vida, digámoslo de una vez. No tiene nada que ver con el pecado ni con la maldad del ser humano, no tiene nada que ver. El dolor es propio de todo ser humano, simplemente por el hecho de que es una criatura. Es criatura, tiene dolor. Tiene dolor. Desde que nace hasta que muere. Experimenta dolor. Y el dolor, al ser parte de él, es bueno. ¿Recuerdan ustedes aquel libro del Génesis, donde Dios, en uno de los relatos creacionales, porque tenemos dos relatos de creación en la Biblia, en el Génesis, de diferentes orígenes, diferentes tradiciones. Bueno, en una de esas tradiciones, la sacerdotal, se nos dice machaconamente, cuando Dios va creando, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Y dijo Dios, hágase tal cosa, y se hizo tal cosa, y así sucesivamente, de manera rítmica, constante, machacona. Dios va creando a través de su palabra. Otra vez aparece la palabra es creadora, creadora. Bueno, llega un momento después de que culmina con su creación, al sexto día, antes del reposo, del Shabbat, Dios contempla su creación y dice el texto, y vio Dios que todo era bueno. Todo era bueno. Ya había acabado su creación, ya había acabado de crear al ser humano. Y la creación es imperfecta y el ser humano es imperfecto. Y en la creación hay procesos dolorosos. También en la vida humana, procesos dolorosos. Y sin embargo, Dios vio que eso era bueno. Por lo tanto, el dolor no es fruto del pecado. El sufrimiento sí, pero el dolor no. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasaría? Y de hecho hay enfermedades en las cuales las personas pierden la sensibilidad táctil, la propiocepción que se llama, ¿no? La pierden y es muy peligroso eso, porque el dolor es una alerta para que nos cuidemos. Es una alerta para que nos protejamos.
¿Qué pasaría si no sintiéramos dolor? ¿Cómo si no sintiéramos, por ejemplo, cuando vamos a tocar algo que está muy caliente, no sintiéramos dolor? Y entonces, pues pescamos aquello, una olla, una cuchara, qué sé yo, que está hirviendo, y no nos doliera, no retiraríamos de inmediato la mano. ¿Y qué pasaría? Nos heriríamos quemaduras quizás hasta de tercer grado. O el agua caliente. ¿Y nosotros cómo moderamos la temperatura del agua? Pues de acuerdo a lo que sentimos, ¿verdad? Metemos la mano en el agua, está muy calientita, le pongo más fría, meto otra vez la mano, hasta que ya la siento rica y entonces ya me meto a bañar sabroso y lo disfruto. Si no tuviéramos dolor, no podríamos cuidarnos adecuadamente. Nosotros no tenemos la cultura, y digo nosotros, por la idiosincrasia de nuestro pueblo, no es una idiosincrasia de la prevención, por ejemplo, de la prevención en la salud. Nosotros vamos al médico hasta que nos duele algo. ¿Por qué vamos al médico? Porque ya nos dolió algo, ya nos dolió la panza, ya nos dolió el pie, ya nos salió un chipote, ¿verdad? Y entonces pues vamos corriendo al médico, pues quién sabe qué me pase, pero me duele, quíteme el dolor. De hecho, eso es lo que nos lleva al encuentro con el médico. Entonces, el dolor es necesario. Y no solo a nivel físico, a nivel moral también es necesario. El dolor del arrepentimiento por haberle hecho daño a alguien. O en el caso de nuestra relación con Dios, el dolor que nos causa haber ofendido a Dios, dolor moral o dolor espiritual. Es necesario, sentimos dolor. Y eso nos mueve a conversión, nos pone en alerta. Algo hice mal. Si sabemos escuchar la voz de nuestra conciencia, ese dolor es bueno, porque nos guía hacia la conversión, hacia el arrepentimiento, hacia la búsqueda del perdón. Entonces no confundamos dolor con sufrimiento. El dolor es necesario, no nos podemos librar de él. El sufrimiento es optativo. Ese sí es optativo, porque ese sí es causado por el pecado. El sufrimiento es una cierta interpretación que nosotros damos al dolor. Ahorita lo voy a explicar con mayor detalle, pero eso es el sufrimiento. Yo interpreto el dolor de una cierta manera y eso me causa sufrimiento si la interpreto negativamente, si enjuicio ese dolor o esa situación que me causa dolor, la enjuicio erróneamente y entonces eso me causa sufrimiento. Ahorita, un poquito más adelante, explico con mayor detalle. El pecado. Esa es la causa del sufrimiento humano, según la Biblia. Recordarán ustedes, vuelvo otra vez al texto del Génesis, es fundamental en la teología cristiana, el Génesis es fundamental. Ahí se encuentran las categorías teológicas que llegarán hasta el Nuevo Testamento y de la cual nos alimentaremos para profundizar, claro que sí, para profundizar en el misterio de Cristo, pero son fundamentales las bases teológicas y espirituales del Génesis. Bueno, en el libro del Génesis se nos habla, en el capítulo 3, de el pecado. ¿Recuerdan ustedes así, en síntesis, ¿no? De una manera muy rápida, traigo a colación el capítulo 2 y 3. En el capítulo 2 se nos habla de la creación del ser humano, de la bondad de la creación, de la belleza de la creación. El ser humano es puesto en un jardín maravilloso, lleno de árboles que tienen frutos deleitosos a la vista y buenos para comer. Está irrigado por 4 brazos de un río maravilloso, es decir, lleno de agua salutífera, símbolo de la bendición de Dios. El hombre está allí feliz en ese jardín. Dios baja a la hora de la brisa, a la hora del amor, para departir con su amado hijo, que es el ser humano. Y ahí baja y
y es la hora del amor, del encuentro de los amantes, ¿no? Es una imagen idílica, maravillosa, anterior al pecado. Y de pronto, en ese jardín se encuentra también un árbol en el centro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, el árbol de la sabiduría, porque eso es la sabiduría, la capacidad de discernir, de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es la sabiduría. Y ahí está ese árbol. Por cierto, la palabra bueno en hebreo tiene dos significados al mismo tiempo. Es un vocablo polisémico, es decir, que tiene varios significados, la misma palabra. Por un lado, significa, el hebreo es tov, T-O-V, tov. Bueno, nosotros decimos, pero también significa bello al mismo tiempo. Es decir, lo que es bueno es bello y lo que es bello es bueno necesariamente. Por eso dice el texto que los árboles que ha puesto Dios en el jardín son deleitosos a la vista, bellos, bellos. ¿Qué es lo que deleita a la vista? Pues lo que es bello. Pero por otro lado también son nutricios, buenos para comer. Nos alimentan, nos nutren, pero al mismo tiempo nos deleitan. La belleza nos deleita el espíritu, el alma, la psique. La vida es así, según Dios, la vida es para eso, para disfrutarla. La vida para ser disfrutada tiene que ser bella y buena. En el momento en que eso desaparece del horizonte, por ejemplo, en una depresión, cuidado cuando ustedes vayan a llevarle la comunión a los enfermitos, porque suelen estar deprimidos también. Y en la depresión se pierde el sentido de la belleza y la bondad de la vida. Es lo primero que se pierde. Se los digo por experiencia propia, ¿eh? No es que me lo hayan contado. Se pierde, es lo primero que se pierde. Ya la vida deja de ser buena, la vida deja de ser bella, ya no es disfrutable. Y entonces, pues la vida se vuelve insoportable, sosa, insípida. Y empieza uno a pensar, ¿valdrá la pena esta vida? ¿Para qué quiero esta vida si nada me gusta, nada me motiva, nada me llena, nada me satisface? Todo es árido, todo es gris, sin sentido, sin belleza, sin sabor. Es muy importante que tomen esto en cuenta para poder comprender, para ser empáticos con sus enfermitos, ¿no? Bueno, entonces, todo es hermoso, todo es idílico, maravilloso, es imagen de la comunión plena de los hombres entre sí, Adán y Eva. Esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, es una comunión perfecta entre los seres humanos, pero también hay una comunión perfecta de los seres humanos con Dios. Baja Dios a la hora de la brisa a pasearse en el jardín, pues eso es la comunión con Dios. No se puede imaginar un lugar más hermoso, un estado existencial más pleno, de mayor dicha, ¿no? Ay, pero después viene el capítulo 3. ¿Y qué pasa en el capítulo 3? Pues resulta que hay una serpientilla por ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Dice el texto que era la criatura más inteligente de las que había creado Dios, más astuta. Y esa serpiente inicia un diálogo con Eva, con el ser humano. Y el ser humano empieza a darle cabida a una palabra que no es solo de Dios o que no es la de Dios. El ser humano ha sido creado para escuchar solo la voz de Dios, que le va a dar sabiduría, le va a dar conocimiento de lo que es bueno y por lo tanto de lo que es bello. Aquello que le va a hacer disfrutar de la vida, le va a dar sentido de plenitud a su existencia, sentido de trascendencia, alegría, esperanza, amor. La palabra.
Pero Eva empieza a coquetear con otras voces, con otras palabras que son las palabras de la criatura. La serpiente no es en el Génesis, en el escrito hebreo del Génesis. Después los cristianos harán otra interpretación, pero para el escritor bíblico del Génesis, la serpiente no es el diablo, no es Satanás. Es una criatura, es símbolo de las criaturas que quieren seducir el corazón del hombre, que quieren tentarlo para que se aparte de la voz primordial, que es la voz creadora, es la palabra de Dios, creadora, dominadora del caos. Escucha, empieza Eva a escuchar otras palabras, la voz de la serpiente, que la empieza a meter en una dinámica de mentira. Mentira tras mentira, empieza a distorsionar la realidad. ¿Y qué hace Eva? Y después, por consiguiente, también hace Adán. Empieza a introyectar, a meter dentro de sí, a hacer suya esa palabra, esas otras ideologías que prometen también plenitud, felicidad. Le dice la serpiente, no, lo que pasa es que Dios es un envidioso, porque no quiere que tú seas como Él, que conozcas el bien y el mal, y por lo tanto que tomes tus propias decisiones. No quiere Dios, es un envidioso. Empieza a distorsionar la realidad. Eso es el pecado. El pecado, lo primero que ocasiona es distorsionar la realidad. Ya el hombre no sabe quién es él, ya no sabe quién es el hermano al que tiene a un lado, ya no sabe quién es Dios, ya no sabe la relación profundamente amorosa que tiene con su entorno, con su naturaleza, ya no sabe. ¿Recuerdan ustedes ese capítulo 3? Resulta que Adán se esconde detrás de un arbusto cuando oye que Dios baja a la hora de la brisa a encontrarse con el hombre. Se esconde detrás de un arbusto. Y cuando Dios le llama, él le dice, es que tuve miedo, escuché tus pasos y tuve miedo. Ya Dios ha dejado de ser el amado, el amigo maravilloso, con el cual se puede compartir la vida, con el cual se puede uno mostrar tal cual es. Ya no, hay que ocultarse. Dios aparece con una portada aterradora. Este es el origen de esta imagen del Dios que castiga, del Dios violento, del Dios vengativo, que muchos tienen metido en la cabeza, hasta los tuétanos. Y cuesta un trabajo que la gente deje de pensar en esas categorías sobre Dios. Es una blasfemia pensar así de Dios. Pero muchos han decidido creer eso. Han escuchado la voz de la serpiente y por eso ven así a Dios distorsionadamente. Acuérdense que el diablo es el padre de la mentira, ¿no? Por eso los cristianos después empezaron a identificar a esa serpiente con Satanás. Porque Satanás, ¿qué quiere decir? Pues el que es piedra de tropiezo. El que divide, el diablo, el que divide. Satanás, piedra de tropiezo, el diablo, el que divide. Escuchar la voz de las criaturas es introducir una herramienta de división en la unidad original del ser humano. Entonces el ser humano se siente dividido. Eso en términos filosóficos se llama alienación. Ya el hombre ya no sabe quién es. Ya no sabe quién es Dios, no sabe quién es el hermano, no sabe quién es él mismo, no sabe qué es la naturaleza, el mundo que le rodea. Todo esto causado por el pecado. Entonces, primero, la imagen de Dios, distorsionada. Es un Dios vengativo, un Dios al que hay que temer, del cual hay que esconderse. Pero también el ser humano, el otro ya ha dejado de ser aquel que, ay, es hueso de mis huesos y carne de mi carne y se pone a bailar de gusto. No, ya no. Ahora ya es mi enemigo.
¿Se acuerdan cuando Dios le pregunta, ¿por qué comiste? ¿Comiste del fruto ese? Le pregunta a Dios. La mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. O sea, la culpable es la mujer. Y en el fondo tú eres el culpable porque tú me diste a la mujer. Pues el hombre le echa la culpa a todo el mundo, no se hace cargo de su responsabilidad. Es la mujer o en última instancia Dios. Pues eso es lo que hacemos cuando le achacamos a Dios los males. Es Dios el culpable, ya lo hará por alguna causa justificable, pero Él es el que nos hace sufrir, el que nos manda desgracias, porque pues Él podría evitarlas, ¿no? Esa es una visión distorsionada de Dios. Eso no es cierto. Pero esto empieza a causar sufrimiento en el hombre, en todas sus dimensiones. Porque también ya no se conoce a sí mismo, ya no se conoce a sí mismo. Por eso se avergüenza de sí mismo, es lo que dice Adán. Tuve miedo, pero también tuve vergüenza. Por eso me cubrí. Es un símbolo para hablarnos del hombre que no se acepta a sí mismo. No se acepta, se avergüenza de sí. Por eso se ponen caretas, máscaras. En nuestra sociedad, eso es lo más común. En las redes sociales todo el mundo usa filtros, máscaras. No hay verdad en las redes sociales, no hay verdad. Salvo contaditos casos en los que se utilizan las redes sociales para evangelizar, por ejemplo, ¿no? Y claro, ahí se da la cara a cara, pero esos son contaditos. En general, las redes sociales son una gran trampa, porque allí se ocultan las personas, se ocultan, se ponen una máscara. Por eso las personas también, pues muchos, no digo no todos, pero muchas personas pues, están buscando mostrar un rostro que no es el suyo. Y en las relaciones humanas muestran un rostro que no es el suyo. No es el suyo. Viven a base de mentiras. Y lo peor es que se mienten a sí mismos y se acaban creyendo sus propias mentiras. Qué curioso. Yo conozco muchas personitas que mienten, pero ellas creen que están diciendo la verdad. A fuerza de repetir mentiras, estas para ellos se convierten en verdad. Terrible. Se avergüenzan de sí mismos. No quieren aceptar lo que son. No quieren aceptar. Entonces, fíjese, distorsionado. El hombre está formado por 4 ejes relacionales que lo constituyen. El eje relacional con Dios ha quedado destruido. Ya el hombre no sabe quién es Dios. El eje horizontal de relación con el tú, con el otro, ha quedado también desvirtuado. El otro ya es mi enemigo. Como decían los existencialistas ateos, los otros son el infierno son los otros. Siempre la culpa la tienen los otros. Los veo como enemigos, no como mis fratellos, no como mis hermanos, sino como enemigos que vienen a destruirme. O como objetos que yo utilizo a mi libre albedrío y luego los descarto. Es de la sociedad del descarte de la que hablaba el profético Papa Francisco. La sociedad del descarte. El otro solo me sirve para mis conveniencias y después lo desecho. Lo descarto tranquilamente porque es un objeto. Finalmente yo mismo estoy alienado, no sé quién soy. Me convierto en depredador de los otros y de mí mismo, y depredador de mi medio ambiente. Porque ya el medio ambiente solo lo veo como algo a lo que hay que explotar para mi propio beneficio. Ya no lo veo como un ser vivo. La Sagrada Escritura ve como un ser vivo a la casa común, de la que habla Papa Francisco también, ¿no? La casa común, el cuidado de la casa común, maravilloso texto de Papa Francisco. Pero ya no lo ve así el hombre, por eso se convierte en un depredador, destructor, un devorador, un fagocitante, sin importarle más nada que su propio beneficio, ¿no? Y todo esto causa el sufrimiento del hombre.
El hombre cada vez se siente más solo, está cada vez más alienado, se traga cada vez con más facilidad las ideologías que objetiva y claramente son mentiras, que están al servicio de pequeños grupos de poder que quieren alienar al ser humano para poder manipularlo con toda facilidad. Pero el pecado le impide a la gente ver esto. Y se buscan unos argumentos para justificar esas ideologías que se queda uno perplejo de tanta estupidez. Perdónenme ustedes la palabra, pero de verdad se queda uno perplejo. ¿Cómo pueden querer justificar cosas como el aborto, por ejemplo? Y ahí vemos a nuestras juventudes irreflexivas repitiendo machaconamente que el aborto es un derecho de la mujer, a tener derecho a alguien a asesinar a otro ser humano. En fin, el pecado deforma el ser del hombre e introduce el sufrimiento, porque les decía yo que el sufrimiento es una interpretación errónea de la realidad. Y ahí tienen ustedes, les voy a dar un ejemplo muy sencillito. A ver, el ser humano es el único que puede interpretar de diversos modos la realidad. Bueno, el único que puede interpretar la realidad. Los demás seres vivos no interpretan nada, lo viven y ya está. El ser humano interpreta los acontecimientos. El ser humano busca llegar al fondo último de las cosas. Y para eso tiene que interpretarlas, tienes que darle un sentido a las cosas para poder interpretarlas. Y entonces hay diversas formas de interpretar la realidad, diversos parámetros, ¿no? Todos nosotros tenemos una cosmovisión, es decir, un marco interpretativo desde el cual enjuiciamos la realidad y la integramos, la aprendemos. Eso es propio del ser humano. Jesús decía que nosotros tenemos que convertirnos, es decir, cambiar de mentalidad. Si lo quisiéramos decir con palabras de la cultura contemporánea, de la sociología, de la psicología contemporánea, diríamos que Jesús utilizaría la palabra, la expresión, tienen que cambiar su marco interpretativo de la realidad. Tienen que cambiar. El marco interpretativo de la realidad está formado por las cosas que hemos aprendido de la infancia, el lugar en el contexto en el que vivimos, la cultura de la cual nos alimentamos, lo que nos ha transmitido nuestra familia, la religión que profesamos, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de cosas, de ideas que conforman nuestro marco interpretativo y desde allí interpretamos las cosas. Jesús quiere que cambiemos totalmente ese marco interpretativo. Jesús quiere que pensemos como Él, que enjuiciemos como Él, que sintamos como Él inclusive. Quiere que cambiemos totalmente nuestra cosmovisión, nuestra manera de entender el mundo. Él pensaba que sólo así se puede vivir en el reino de Dios. Y por lo tanto, sólo así se puede erradicar el sufrimiento. Sólo así, interpretando las cosas desde Dios. Yo pierdo el trabajo, por ejemplo. Vamos a suponer, ya, mañana, pues mis autoridades dicen, no, ya, te damos las gracias, muy amable, tuvimos mucho gusto en que participaras con nosotros, pero pues ya está, ya llegó tu tiempo, ¿no? Y entonces, pues ya, me quedo sin trabajo mañana. Yo tengo dos posibilidades. Una, interpretar ese acontecimiento, que en sí mismo ni es bueno ni es malo, simplemente ya no tengo ese trabajo. No es ni bueno ni malo. Pero yo lo puedo interpretar de una manera negativa, desde el marco interpretativo del hombre viejo, del mundo, de los criterios del mundo. Y entonces mi ego es el que va a hablar. Ay, si yo era tan bueno y me corrieron, qué barbaridad, qué injusticia me han hecho, bola de corruptos,
yo tengo que demandarlos, qué sé yo. Empiezo a pensar una serie de cuestiones negativas y luego entra el miedo. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a pagar mis deudas, verdad? Mi renta, mi comida, mi súper, ¿con qué lo voy a pagar? Pues era el único trabajo que tenía. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dios mío, ahí empieza uno a volverse loco pensando en esas cosas. Sufrimiento, sufrimiento, propio del pecado. En cambio, si yo digo, Dios es mi proveedor, Dios es providente, Dios me ama, ha estado conmigo siempre, ¿por qué hoy me va a abandonar? Estoy en sus manos, yo seguiré haciendo lo mío, yo buscaré otro trabajo, yo tengo capacidad, yo sé que estoy bien preparado, voy a buscar oportunidades, le pido al Espíritu que me ilumine, que me dé fortaleza, que me haga abrir los ojos para descubrir las oportunidades, los lugares en los cuales yo puedo encontrar otro trabajo igual de gratificante o hasta mejor y mejor remunerado. Y empiezo a pensar de esa manera, abro la ventana a la fe, o sea, desde la fe abro la ventana de la esperanza. El sufrimiento no está, no aparece por ningún lado. Por eso les digo, el sufrimiento es fruto del pecado, de una interpretación errónea de la realidad. Dios no es el causante del mal, de ningún modo. Ya basta de achacarle a Dios lo que no le corresponde. Él no causa el mal, Él no permite el mal. El mal, pues, puede provenir del pecado, y en ese sentido es un mal culpable, ¿no? Fruto de la culpa del hombre, pero también el mal puede provenir de la simple criaturidad, o de la criaturidad, no solo del ser humano, sino de la creación entera, ¿no? O sea, terremotos, maremotos, ese tipo de cosas, son cuestiones propias de la naturaleza, que causarán dolor, pero no sufrimiento, y el mal se identifica con el sufrimiento, no con el dolor. Hacer comprender esto a nuestros enfermitos es una ayuda invaluable, porque muchos sufren terriblemente pensando cuál sería su pecado, por qué Dios los está castigando de ese modo, y sienten que están pagando sus culpas, y algunos pues lo aceptan así como pues, resignadamente, ¿verdad? Pues quién sabe qué habré hecho, no lo sé, pero pues si Dios lo permite, pues es que me lo he de merecer y estaré purgando mis culpas y qué sé yo, empiezan a pensar de una forma errónea y eso causa sufrimiento y mucho sufrimiento en el ser humano. Dios no es el causante del mal. Dios solamente es el origen del bien. Dios solo quiere nuestro bien, solo quiere nuestra alegría, nuestra plenitud. No puede querer otra cosa. La enfermedad, el dolor y el sufrimiento a la luz de la Sagrada Escritura. Dios castiga al pecador con el sufrimiento. Es otra manera de interpretar el, pues, los acontecimientos de la vida, ¿no? Es decir, estoy enfermo, eso creían en la época de Jesús, ¿no? Y antes también, en el Antiguo Testamento. El que peca, pues es que Dios lo está castigando por pecador. Entonces, pues, la lógica consecuencia, pues es el sufrimiento. Pues sí, yo nomás me pregunto una cosa. Si Dios es justo castigando al pecador, entonces, y la enfermedad es fruto del pecado, como pensaban algunos, pues entonces Jesús fue bastante desobediente, le salió respondón al Padre, porque lo único que hizo Jesús durante su vida fue pasar haciendo el bien, erradicando las enfermedades, pues entonces erradicando el sufrimiento humano.
ayudando al hombre a entender la realidad para desterrar el sufrimiento de la vida, para darle un sentido distinto a la existencia. Pues entonces, si fuera cierto que Dios castiga al pecador y Dios es justo, pues entonces el castigo es justo, porque el Hijo iba a erradicar lo que es justo, si él lo único que quería es hacer la voluntad de su Padre. Es un absurdo teológico. Es uno de los fundamentos por los cuales muchos afirmamos que Dios no castiga. Y eso lo reveló Jesús. Muchas veces le preguntaron, ¿quién de estos pecó? ¿Este o sus padres? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Están suponiendo que lo que le está pasando al ciego o a los que fueron aplastados allá en el derrumbamiento de la torre de Siloé, pues eran pecadores, y entonces Dios los había castigado por pecadores. Jesús les dice de ningún modo. No. Ni este ni sus padres pecaron. Pero hay de ustedes si no se convierten, porque, es decir, si no cambian de mentalidad, porque van a vivir en continuo sufrimiento, interpretando las cosas desde el punto de vista de un Dios inexistente, de un Dios que es fruto de la mentira, de un fetiche. La Biblia utiliza las enfermedades, que, como les digo, muchas de ellas son causadas por digamos, un dinamismo psicosomático. Inician en la psique humana, en la errónea interpretación de la realidad por parte del ser humano, y después tienen su repercusión en el físico, en el cuerpo físico. Y entonces la Escritura, el Nuevo Testamento sobre todo, utiliza la enfermedad como simbolismo de enfermedades espirituales, de actitudes espirituales, más bien, no de enfermedades, de actitudes espirituales. Por ejemplo, la ceguera. El ciego es aquel que no entiende las cosas de Dios, porque la ceguera tiene que ver con la falta de luz. Los hombres de aquellos tiempos pensaban que nosotros cuando abríamos los ojos, arrojábamos luz sobre las cosas. Y entonces las veíamos, y entonces las podíamos entender, interpretar y manejar y controlar. Es decir, la mirada tiene que ver con la luz y la luz con el entendimiento, con los juicios certeros sobre las cosas. El que está ciego, pues es aquel que interpreta erróneamente la realidad, que no entiende las cosas de Dios. Por eso Jesús permanentemente curaba ceguera, como un gesto profético. Todo el mundo sabía este simbolismo de las enfermedades. Independientemente de que se sanara un ciego por el contacto con Jesús, por su propia fe, se desataran procesos de sanación al contacto con este rabino carismático maravilloso que es Jesús de Nazaret. Y entonces, bueno, pues ocurría la sanación física. Pero independientemente de eso, Jesús hacía sus gestos proféticos, es decir, como un anuncio de que el reino de Dios estaba ya aquí, como un anuncio de que Él era la luz del mundo, un anuncio de que en Él se podía recuperar la visión verdadera de las cosas, el entendimiento correcto de la realidad. Solo Él es capaz de descifrar los misterios de la vida, del ser humano, de Dios. La mudez, otro gran simbolismo. La mudez obviamente tiene que ver con la palabra. La palabra es la revelación de la interioridad de una persona. Si una persona no tiene una verdad que comunicar, y el que es ciego, fíjense ustedes cómo van a estar relacionadas las enfermedades, ¿eh? El que es ciego, el que no entiende las cosas como son, ¿qué palabra va a poder proferir? Pues pura mentira.
ciegos guiando a otros ciegos, ¿no? Y entonces el mudo es aquel que no tiene, es símbolo de aquel que no tiene una palabra significativa que proferir, que anunciar. Y entonces Jesús cura la mudez. ¿Se acuerdan del sordomudo, no? Sordomudo. Efetá, abre los oídos y luego toca la lengua del mudo, se le desata y empieza a hablar. Entonces, efetá, escucha y habla. El que escucha la palabra es uno que es capaz de hablar con sentido, de comunicar vida con sus palabras. Es maravilloso los simbolismos de las enfermedades. La parálisis. La parálisis simboliza la incapacidad de hacer éxodo, de caminar. ¿Y quién hace éxodo? El hombre libre. Aquel que Dios ha liberado para que se empodere, camine en libertad hacia la tierra prometida. El paralítico no puede hacer éxodo, no puede hacer camino. Por eso Jesús también le devuelve la salud, lo hace caminar, es decir, lo hace libre, lo empodera, para que él inicie su andadura histórica como hombre libre. Lepra. La lepra era símbolo de la exclusión más terrible. El hombre que pues es ciego, que de algún modo, o sea, no me refiero a ciego físicamente, el que no entiende las cosas de Dios, uno que no tiene una palabra significativa que decir, uno que no escucha la palabra, uno que es incapaz de caminar por sus propios pies y ser libre, hacer andadura histórica, pues es uno que es excluido de sí mismo y de los otros. La lepra era la enfermedad más excluyente que había. Todas se excluían de algún modo a las personas, pero la lepra era terrible. Se echaban fuera de la ciudad y les ponían un cencerro para que en las noches bajaran por los restos de comida que les ponían las almas caritativas en las afueras de la muralla. Y se cerraban las puertas, se dejaba la comida, luego se cerraban las puertas y se oían los cencerros que les ponían a los leprosos para que bajaran por su comida, porque no podían entrar a la ciudad. Estaban excluidos de la sociedad. Jesús cura leprosos también, es decir, los incluye nuevamente, los restituye en su capacidad relacional. Un ser humano que no tiene relación, según la Biblia, es apenas un bosquejo de ser humano. Las curaciones son signos de la presencia real del reinado de Dios, presencia real e histórica. Esas son las curaciones de Jesús. ¿Qué nos enseña la Iglesia sobre el dolor humano? En un luminoso documento pontificio de San Juan Pablo II, la Carta Apostólica Salvifici Doloris, la Iglesia nos enseña el valor salvífico que no el sufrimiento, fíjense ustedes, no el sufrimiento, el dolor humano tiene si es asumido desde la fe en Cristo. Cualquier dolor asumido desde la fe en Cristo se puede convertir en espacio de salvación, porque en él se descubre la acción salvífica de Dios. No importa el dolor físico, moral, espiritual que estés pasando, si lo unes al sacrificio de Cristo, se convierte en un dolor salvífico para ti y para otros. Porque el dolor es asumido por Cristo y convertido en experiencia de salvación, dice en el número 16 este bellísimo documento. En el dolor de Cristo, el sufrimiento humano ha quedado redimido. Se le quita la portada de sufrimiento. Jesús murió con dolor. Porque el dolor no es el enemigo de la plenitud humana. El sufrimiento sí. El dolor no. ¿Cuántos santos a lo largo de la historia de la Iglesia han vivido momentos terribles de dolor, pero no de sufrimiento? Porque ellos interpretaban desde la fe ese dolor y no desde el vacío del pecado. Visto y vivido desde la fe, el dolor humano es el preludio de la resurrección y la victoria definitiva sobre el mal.
en el número 23. Léanse este documentito, de verdad, vale muchísimo la pena. El sufrimiento y la enfermedad son irrenunciables a la vida humana, frágil y débil, y nada tiene que ver con un castigo divino. Sin embargo, uniéndose a los padecimientos salvadores de Cristo, la enfermedad puede convertirse en espacio de plenitud y comunión con el Señor para beneficio del mundo. Allí, perdónenme ustedes, fe de erratas, allí al principio no debe decir el sufrimiento, debe decir el dolor. El dolor y la enfermedad son irrenunciables a la vida humana, frágil y débil, y nada tiene que ver con un castigo divino. Sin embargo, uniéndose a los padecimientos salvadores de Cristo, la enfermedad puede convertirse en espacio de plenitud y comunión con el Señor para beneficio del mundo. Les dejo estas pautas, no es para que las resuelvan ahorita, ni mucho menos, pero sí deben enviarlas. David les dará, o Elenita les dará las indicaciones a dónde deben enviar sus respuestas a estos dos momentos que se proponen. Recuerda una enfermedad, dolor o sufrimiento que hayas experimentado tú o personas cercanas a ti. ¿Cuál fue tu reacción o cuál es tu reacción? ¿Pudiste vivirla desde la fe? En caso afirmativo, expresa cómo lograste el ánimo y la fuerza para descubrir que Dios actúa en la enfermedad y el dolor. Esa sería la primera pauta de reflexión que queremos que nos compartas. Y segundo, realiza una lectura reflexiva de la carta Salvifici Doloris, numerales 9 al 13, y escribe las ideas más importantes. Pues como les digo, no es para ahorita. Esta presentación en PDF yo se las voy a compartir, así que ustedes tendrán las pautitas a la mano, no se preocupen. Si les parece bien, vamos a darnos, son las 8:14, 5 minutitos, a las 8:19 en punto reanudamos, para que pueda yo refrescar un poco aquí el gaznate que ya se me está secando, y ustedes puedan levantarse un poquito, mover las piernitas, y tenemos casi 40 minutos para este tema número 10, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues adelante, a descansar un momentito. Gracias. Gracias. Javier Sánchez tiene levantada la mano. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Javier? Yo tengo una pregunta, una duda. Sí, es sobre el tema que estamos viendo. Sí, sí. Por Entonces, favor, sí, espérame. sí, aguánteme un momentito. Mire, vamos a terminar unos 15 minutitos antes para que puedan hacer las preguntas que quieran, ¿sale?
Gracias, sí. Gracias. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con el siguiente tema, profundamente relacionado con el primero. El tema es: Jesús hace presente la salvación y la iglesia prolonga su presencia. Bueno, aquí hay algunas palabras clave ya en el título del tema. ¿Quién es el que hace presente la salud del hombre? La salvación, la plenitud, como queramos llamarle, ¿no? Esta armonía existencial plena en todos los ejes relacionales del ser humano. Eso es la salvación. Eso es la salvación. Bueno, ¿quién la hace presente? Y más aún, ¿quién la lleva a su total realización? Jesús. Pero la iglesia es el medio intrahistórico, es decir, que está dentro de la historia, que prolonga la presencia salvadora de Jesús. No es que la iglesia sea salvadora, sino que ella es sacramento, es decir, signo visible y eficaz de el Salvador, de aquel que salva, de Cristo Jesús. Por eso la iglesia es cuerpo de Cristo. Bueno, pues vamos a reflexionar sobre estas dos afirmaciones. Nuestro objetivo será conocer lo que significa la salvación cristiana, sus características, la manera en que Jesús comunicó esa salvación a los seres humanos y cómo la Iglesia continúa la obra salvadora de Jesús en el mundo de hoy.
Les pido nuevamente a aquellos que tengan su Biblia disponible que por favor nos lean el texto de Lucas, capítulo 19, solamente los versículos 9 a 10, por favor. Adelante, Bien. pueden abrir su micrófono y hacer la lectura. Dice así: volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Muy bien, muchas gracias. En este diálogo entre Pilato y, bueno, no es un diálogo, ¿verdad? Es un monólogo de Pilato porque Jesús no le responde nada. Y hay una razón por la cual Jesús no responde a ese que está inquiriendo a Jesús. Pilatos quiere saber cuál es el origen último de la autoridad de Jesús. Pero preguntará también Pilato en otro momento, ¿qué es la verdad? Y Jesús también guardará silencio ante esta pregunta de Pilato, porque tiene ante los ojos la verdad. Él es el origen de todo cuanto existe, pero no lo sabe ver Pilatos, que representa o simboliza al mundo pagano, que está sumergido en la violencia, en la ideología de la violencia, de la imposición arbitraria, ¿no? El poder, que sojuzga a los pueblos, que se hace pasar, el Imperio Romano afirmaba que efectivamente él era el depositario o más bien el transmisor de la luz, es decir, de la verdad, de la bondad, de la belleza. Eso es lo que afirmaba el Imperio Romano. Claro, imponía su verdad por la fuerza y el que no se sometiera, pues lo asesinaba, ¿verdad que sí? Es una manera que tienen los evangelistas de contrastar la verdad que supuestamente es de la cual es portavoz el Imperio Romano, con la verdad que es Jesús de Nazaret, la verdad que se manifiesta en Jesús de Nazaret. Y esa verdad última de Jesús, esa buena noticia, es que la plenitud del ser humano es ya posible. Es ya posible. La plenitud del ser humano. El logro de todos sus anhelos, de todas sus búsquedas. Todo ser humano busca desde lo más profundo de su corazón, lo sepa o no lo sepa, encontrarse con aquel que es el origen de la vida, el origen de la belleza, el origen de la verdad, de la bondad. Todo ser humano busca. Algunos lo buscan por medios que no son los más adecuados, pero lo buscan. Porque en el fondo todos buscamos la felicidad. Salvación es un término religioso, propiamente dicho, que es análogo a la felicidad que busca el mundo. Nosotros a esa felicidad le llamamos plenitud, plenitud de la vida. Y solo Jesús puede aportar esa plenitud a la vida humana. Por eso Él es el Salvador. Y Él ha venido a traer esa salvación al mundo. Él ha venido a cumplir todos esos anhelos, pero a cumplirlos de un modo absolutamente inédito, por cierto, porque no necesariamente los que esperaban al Mesías
entendieron a Jesús, buscaban a otro tipo de Mesías, se identificaban con otro tipo de Mesías, ¿no? Pero Él es el auténtico Mesías, el auténtico ungido. Y Él muestra el camino de su mesianismo y lo quiere compartir con su iglesia. El mesianismo de Jesús no está cerrado en sí mismo, es concedido a su iglesia, a su comunidad, para que continúe la obra salvadora del Hijo. Eso es la identidad misionera de la iglesia. Vamos a precisar algunas cosillas sobre esta salvación. ¿Qué cosa es la salvación? Primero tenemos que hablar del reino de Dios como el mensaje central de Jesús. La salvación es otra cosa que vivir la dinámica del reino de Dios. Y entonces tenemos que entender qué es el reino de Dios. Jesús fue un obsesionado por el reino de Dios. Su única predicación, su única enseñanza, Él dio su vida por el reino de Dios. El reino de Dios fue el mensaje central de Jesús. A tal grado que para Él el reino de Dios era Dios mismo actuando en la vida humana. O sea, el reino de Dios no es algo ajeno a Dios. Es Dios en cuanto actúa en la vida humana, en cuanto se relaciona con los seres humanos, y esos seres humanos acogen el influjo benéfico y salvífico de Dios en sus vidas. Eso es el reino. No hay un rey sin un reino, ¿verdad que no? Sin un conjunto de súbditos que obedezcan, que se sometan a ese rey. Pues esos son los que libremente acogen a este rey, que es el único que no sojuzga, que no oprime. Es el único amo que libera. Los amos generalmente oprimen, sojuzgan, aprietan, esclavizan. Por eso son amos y los otros son esclavos. En este reino de Dios, Dios es el rey que libera. Dios es el rey que empodera. Dios es el rey que está allí con sus súbditos, que camina sus caminos, que pelea sus batallas, que ríe con sus triunfos y llora con sus derrotas. Es auténticamente el Emmanuel, el Dios con nosotros. Por eso decía el gran teólogo alemán Jürgen Moltmann, el reino de Dios tiene nombre y apellido Jesús de Nazaret. Él es el reino de Dios hecho persona, porque en él se cumple el reinado de Dios, es decir, Jesús no quiere otra cosa que la voluntad de Dios, se somete totalmente a la voluntad de Dios, que es su Padre, se somete totalmente, no se haga mi voluntad sino la tuya, le dice Jesús a su Padre, a su Abba en Getsemaní. Mi Padre y yo somos una misma cosa, dice Jesús. Y esa misma cosa y esa misma voluntad es la salvación del género humano. Eso es lo único que quiere Dios, es lo único que quiere Jesús. Y Jesús viene precisamente a encarnar a Dios en la vida humana. Él es el auténtico Emmanuel. En Jesús Dios está con nosotros. No estuvo en tiempo pasado, está en tiempo presente. Claro, también lo estuvo, pero me refiero a que hoy sigue estando. No es que se haya ido, no es que su resurrección lo llevó afuera de la vida humana y un día vendrá, quién sabe cuándo, en la parusía, ¿no? Oh, él sigue estando. Está en la urdimbre de la historia, en las entrañas mismas de la creación. Y desde allí está actuando para seguir liberando, para seguir cristificando a la creación, para seguir llevándola a su plena realización.
Hasta que llegue un día en el que el Hijo, una vez que se manifieste en plenitud y haga que todas las cosas, que Dios esté en todo, entregue el reinado a su Padre. Esa es la salvación definitiva, la comunión de la creación del cosmos entero, la comunión con Dios, la reconciliación definitiva. Eso es la salvación humana, eso es la salvación del universo entero, ¿no? Eso es el reino de Dios en plenitud. En ese reino de Dios, en ese influjo de Dios ejercido sobre los que libremente acogen su proyecto, se da la salvación humana. Pero la salvación humana requiere el reconocimiento del pecado y la conversión, como platicábamos un poquitín anteriormente. Por eso es importante seguir anunciando el pecado, ¿no? Es la segunda realidad de la que se habla en el querigma, ¿no? El primer elemento del querigma es anunciar el amor de Dios. Es el primer anuncio. Dios te ama. Dios está en tu origen. Dios está en tu destino. Fuiste creado con amor infinito. No eres fruto del azar, de unas moléculas, de unos gametos. No, fuiste pensado con amor profundísimo. Decían los santos padres, cuando Dios creaba al hombre, pensaba en su Hijo, y el pensamiento de Dios se plasma en su creación. No son cosas distintas el pensar y el hacer de Dios. Por eso somos imagen y semejanza de su Hijo. Así fuimos creados. Pero hay que reconocer el pecado. Es decir, hay que empezar a convertirnos. O sea, ¿cómo vamos a salir de una situación de esclavitud, de alienación, de desconocimiento de lo real, de esa perversión de la visión de lo real? ¿Cómo vamos a salir de ahí si no lo reconocemos? Si no reconocemos que de algún modo somos conniventes con el pecado. Todos hemos pecado y todos somos pecadores. Tenemos que partir de allí. Ese era el punto de partida de Jesús. Yo he venido por causa de las ovejas perdidas. Yo he venido por los enfermos, no por los que están sanos. Pues si yo me considero ya sano, pues entonces Jesús resulta irrelevante en mi vida. Peligro terrible. Todos estamos en esa situación de pecado porque todos de algún modo estamos heridos, tenemos las cicatrices, y a veces ni siquiera cicatrices, heridas abiertas del pecado en nuestras vidas. Y nos cuesta trabajo reconocer la verdad desde el punto de vista de Dios, nos cuesta trabajo. Y estamos sumergidos en una vorágine de círculos viciosos que no salen de sí mismos. Hay que reconocer nuestro pecado para que el Señor pueda romper ese círculo vicioso y meternos en un círculo virtuoso, el círculo de la vida en Dios. Somos nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, formamos un círculo virtuoso de la salvación. La comunión con el Padre a través del Hijo en el poder del Espíritu. Hay que reconocer nuestro pecado para que Dios pueda romper ese dinamismo del pecado, que ya ha sido vencido, pero no de facto en nuestra vida, ¿no? Tenemos que dejar que Dios opere y nosotros poner nuestra parte. Eso es la conversión, el cambio de mentalidad. Empezar a vivir como Cristo vivió, empezar a pensar como Cristo pensó, empezar a invertir nuestros valores. Porque, como les decía hace un momento, la salvación de Jesús es holística, es integral.
se da en los 4 ejes relacionales humanos. La relación con Dios. ¿Qué hace Jesús en nuestra relación con Dios? Nos da a conocer el rostro verdadero del Padre, para que recuperemos la imagen de su Abba. ¿Por qué creen ustedes que Jesús le llamaba a su Padre Abba? Abba significa papi, papito. La experiencia de Dios por parte de Jesús es la de un papi, es decir, un papá cercano, tierno, afectuoso, protector. Está presente en su vida, que lo ama profundamente, que solo quiere su bien, su alegría, su felicidad. Esa es la experiencia que Jesús tuvo de su Abba, de Dios. Y es un Dios tan cercano que está en las cosas más cotidianas de la vida. Está presente en la labor del labriego, en la labor de la ama de casa. Decía Santa Teresa de Ávila, decía que Dios estaba hasta en los en los hervores de las ollas, ¿no? Ahí estaba Dios también, mientras cocina una persona que lo hace con amor. Ahí está Dios, de las ollitas echando su hervor de la comidita. Así de cercano es Dios. Para Dios no es irrelevante ningún sueño ni ninguna actividad humana. No es irrelevante. Ningún dolor es irrelevante para Dios. Por favor, que sea para ustedes el único modo de entender al Padre de nuestro Señor Jesucristo, la parábola de Lucas, capítulo 15, conocida como la parábola del Hijo Pródigo, pero que es una parábola que habla del Padre misericordioso. Ese es el Dios de Jesús. Él no conoce a otro. Y por lo tanto nosotros no podemos aceptar a otro Dios que no sea ese. Urge sanar la imagen de Dios para que podamos sanar nuestra relación con Dios. Pero también Jesús viene a mostrarnos quiénes somos en relación con el tú. El tú es nuestro hermano. El tú es el espacio espacio de encuentro, en el cual podemos conocernos nosotros mismos y conocer al otro. Es lo que la psicología transpersonal llama hoy espacio interpersonal, que se da entre los amigos o entre los que se aman verdaderamente. Ahí se da un espacio único e irrepetible de un conocimiento profundísimo de la interioridad del otro. Pero no solo conocemos la interioridad del otro, conocemos nuestra interioridad. El otro nos lo refleja, en el otro nos vemos. Decía Emmanuel Levinas, ese maravilloso filósofo lituano, el rostro del otro, el rostro del tú, es la epifanía de mi propio rostro. Por eso el cristianismo es la única religión que afirma que solo en la relación con un tú podemos encontrarnos con el Dios de la vida. Sin relación con el tú, con el par, con el hermano, con el fratello, con el prójimo, es imposible encontrarnos con Dios. Imposible. Y Jesús viene también a restituir el eje relacional conmigo mismo, mostrándome que soy hijo, mostrándome que soy amigo de Dios, mostrándome que soy familia de Dios, que Dios me ama incondicionalmente, que Él da la vida por mí, que Él planta cara por mí, que Él me perdona permanentemente, que yo no necesito hacer nada para que Él me acepte. Todas estas cosas, hermanos, es muy importante que ustedes las transmitan a sus hermanitos enfermos, a sus prójimos enfermos, a los que van a llevar precisamente al Señor que hace presente la salvación en el mundo. Necesitan sensibilizar el corazón del enfermo, del que sufre.
el que tiene dolor, para que se abra a este Señor que viene a su encuentro. Y entonces así yo me descubro en Jesús, me descubro como amado, como hijo, como amigo de Dios. Y entonces recupero toda mi dignidad. Me valoro, me acepto, me amo, porque Él me ama. Todas las relaciones rotas, me refiero a las relaciones rotas entre seres humanos, tienen su sanación en el encuentro con Jesús. Y finalmente la relación con el cosmos. Y Jesús me hace ver que todas las criaturas son amadas de Dios. Porque Dios se ha querido encarnar y al encarnarse ha asumido, sí, la naturaleza humana, pero ha asumido también la materia. El carbono de la materia lo ha asumido el Verbo eterno en la persona de Jesús de Nazaret. Y cuando resucita Jesús de Nazaret, resucita el cosmos entero. En Jesús también recuperamos la visión de la dignidad de la creación, en la cual podemos volver a ver como nuestra madre nutricia, a través de la cual Dios nos alimenta. Dios nos alimenta. Y entonces se abre toda la posibilidad para nosotros cuidar la casa común, para hacernos responsables ecológicamente hablando. Todo esto lo hace Jesús. Pues esto es la salvación humana, ¿eh? La salvación humana no es solamente el que nos preserve el Señor en el juicio final de irnos a los apretados infiernos. Eso es un reduccionismo terrible de lo que es la salvación. Porque entonces la salvación se reserva para un solo momento al final de nuestra vida y la salvación se da en el aquí y en el ahora, en la historia de nuestra vida. Dios se está salvando en la enfermedad, Dios se está salvando en el dolor humano, Dios se está salvando en el devenir de la historia humana, está salvando siempre, permanentemente. Jesús es el viniente, el que está viniendo permanentemente para salvar. Siempre para salvar. La iglesia tiene una identidad, tiene un sentido de ser, pero siempre en relación con Cristo. Hay varias imágenes que nos ayudan a entender esta identidad eclesial, la identidad de la iglesia. Primero, cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Son una realidad indivisa. ¿Se acuerdan cuando Pablo, en su etapa antes de su conversión, ¿no?, andaba persiguiendo a la iglesia? Y en el camino de Damasco, es decir, en la comunidad de Damasco, tiene una revelación mística. Esa revelación consiste en que Cristo le hace ver que perseguir a la iglesia, perseguir a su iglesia, es perseguirlo a él. Porque le pregunta, ¿por qué me persigues? Y Saulo cae en shock, porque él perseguía una iglesia, perseguía un grupo, según él, de herejes, nazarenos, pero nunca pensó que estaba persiguiendo a Cristo. Y ahí es que descubre la verdad e inicia este proceso maravilloso de conversión del apóstol de los gentiles. Hay una identidad profundísima, no una confusión, no hay confusión. Cristo no es la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el que persigue a la iglesia persigue a Cristo. Es una verdad revelada. Esa frase que se oye todavía por ahí, que y Cristo sí, Jesús sí, pero iglesia no, pues es de gente ignorante que no entiende el misterio de la iglesia. La iglesia es también una iglesia bautismal, porque es una iglesia que sumerge en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al mundo entero. Ese es el bautismo.
No solo es el sacramento como tal, es una inmersión existencial a través de mi propia vida en el misterio del amor trinitario. A eso estoy llamado. Qué cosa más maravillosa, mi identidad como iglesia, sumergir al mundo en el amor de Dios, en el amor del Padre, que es pura entrega, en el amor del Hijo, que es pura acogida, en el amor del Espíritu, que es creatividad, que es creación de mundos nuevos, el amor que es invencible, que siempre está inventando nuevos caminos. Eso es el amor del Espíritu. El mismo Espíritu con el que el Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos, ese es el que hemos recibido. Eso significa que somos una iglesia bautismal. Y por eso una iglesia reconciliadora. Es decir, una iglesia que reconcilia al mundo con Dios a través de su propia vida, de su propio sacrificio, es decir, de su propia entrega en servicio por amor al mundo entero. Así reconcilia a la humanidad, porque eso fue lo que hizo Jesús, reconciliar permanentemente a la humanidad con el Padre, con su Abba. Y somos una iglesia liberadora, una iglesia que va por el mundo repitiendo, actualizando los gestos liberadores de Jesús, los gestos proféticos liberadores de Jesús. Que va por la vida liberando a los seres humanos de todas sus ataduras, de sus esclavitudes, de sus traumas. Maravillosa, maravillosa es la identidad de nuestra iglesia. Como conclusión, la salvación que Cristo ha traído a los hombres es una experiencia de libertad, de plenitud en todas las dimensiones relacionales de la vida, y somos enviados por Cristo como su cuerpo a continuar en el mundo su obra salvadora, liberándolo de las falsas y perniciosas imágenes de Dios y de los hombres que tanto sufrimiento han causado y siguen causando. Igual les proponemos aquí un par de pautitas para la reflexión. Expresa con tus propias palabras lo que significa la salvación. ¿Cómo has experimentado la salvación en los 4 ejes relacionales de los que habla el tema? Acuérdense ustedes, el eje relacional con Dios, el eje relacional con los demás, el eje relacional conmigo mismo, el eje relacional con el cosmos, con el medio ambiente. ¿Qué hace falta que Dios salve en esas áreas de tu vida? Estas también las mandan junto con las del tema anterior, a donde les vaya a indicar David. Muy bien. Pues les agradezco muchísimo. Yo aquí detengo el compartir y bueno, pues abrimos un ratito, tenemos 10 minutitos para poder escuchar sus preguntas y o comentarios. La mano de Javier. Javier Sánchez, por favor. Pues primero que nada, agradecerte esta maravillosa exposición de estos dos temas. La verdad es que lo hiciste, bueno, te los llevaste increíblemente bonitos y con una experiencia tuya de vida. Eso es lo primero que yo te quisiera decir. Y lo segundo es que en la página 80 de nuestro manual, en las imágenes que tú pusiste en el dolor de Cristo y en nuestro manual dice en el sufrimiento. Entonces, creo que valdría la pena cambiar nosotros en el manual esos puntos. Es los primeros guiones que están en la página 80. Dice el sufrimiento, cambiarlo al dolor y visto y vivido desde la fe, el dolor humano. Y en la conclusión también pusiste, y hasta dijiste fe de ratas, el sufrimiento. Es que en nuestro manual dice el sufrimiento en lugar de el dolor. Entonces, bueno, pues para nosotros cambiarlo sería lo que yo les compartiría. Y lo otro, clarísima la clase y maravillosa. Muchísimas gracias, Jorge. Bendecida noche. Muchas gracias, Javier, muy amable.
Pues esa es mi propuesta, cambiar sufrimiento por dolor. Efectivamente, en el manual se confunde a veces la palabra, se usa como sinónimo, pero yo no creo que sea un sinónimo. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo, incluso yo comparto eso mismo que tú hiciste, que el dolor es algo que existe y el sufrimiento es opcional. Es la forma de vivir el dolor. Entonces, bueno, Así te es. agradezco mucho. Gracias. Al contrario, gracias, Javier. Bueno, así como tengo yo las manitas en pantalla, sería Leticia y luego Mariana. Hola, gracias. Hola a todos. Muchísimas gracias por la clase, me encantó, me parece súper profunda, pero además lo hiciste de una manera súper didáctica y eso me encanta porque a veces estos temas que pueden tener como mucho contenido filosófico, teológico, pueden sonar medio áridos o un poco cansados o a lo mejor hasta incomprensibles, ¿no? En algún sentido por la propia terminología, pero me pareció clarísima tu clase, me encantó. Ojalá que nos puedas compartir la grabación porque sí, al menos en mi persona, sí me importaría volverla a escuchar para cachar algunas otras ideas. Es lo primero que quiero decirte, ¿no? Felicidades, buenísima tu clase. Y la segunda cosa es que me quedo, entre muchas otras cosas, con una reflexión, que es que este aprendizaje y este transformar nuestra cosmovisión o la interpretación, o sea, como muy hermenéutico, ¿no? Pero es como transformar la interpretación de nuestro mundo y de lo que acontece en nuestro mundo, empezando por nuestra propia persona, me invita a hacer la reflexión de y agradecer que esta clase, al menos a mí, me ha ayudado a pensar en cómo mirar yo esta realidad y orientada hacia la Eucaristía y orientada hacia los enfermos, particularmente por el tema del dolor y del sufrimiento, pero la reflexión de la curación propia, que me ayuda a sanarme yo primero para poder ofrecer este tipo de sanación al otro. Sanación digo desde mi persona, entre comillas, ¿no? Porque yo no soy quien sana, ¿no? Pero que esta información y esta formación que nos estás dando esta tarde me hace como buscar esa forma de introspección y de poder yo misma hacerme cargo de eso, de esa reflexión sobre interpretar, cómo interpreto yo el dolor, cómo interpreto el sufrimiento, porque de otra manera difícilmente puedo compartir esta visión nueva que nos propone Jesús con un enfermo, ¿no? De cualquier tipo de enfermedad, de la más grave hasta la más simple, si no estoy en ese mood o esa tónica en la que tú nos hablas. Y bueno, suelto el micrófono, solamente darte las gracias por la clase y por ayudarnos a repensar y repensarnos desde esta lógica. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Leticia, muy amable por tu participación. Gracias. Estaba Mariana, ya la perdí, pero estaba Mariana y Armando luego. Hola, buenas Hola. noches. Estaba comentando entonces que Dios no castiga. Y, y ahorita estaba checando unos apuntes de otra materia, de que parte del aspecto del perdón es perdonar a Dios, ¿no? Entonces, veo que la gente está confundida, entonces varios católicos están confundidos en echarle la culpa Muchas gracias. a echarle la culpa No, esperarme a que termine de hablar. ¿qué pasó? Sí, adelante, adelante, Mariana. Ah, bueno, es que me perdí ahorita con la voz. Ay, yo no Sí, sé. me Ah, sí, decías que... ajá, que muchos católicos entonces están confundidos en esa parte del perdonar a Dios, echándole la culpa de todo lo que pasa, porque según lo que nos comentas, Dios no castiga. Entonces, bueno, Dios no manda ese sufrimiento, Dios no castiga, entonces está mal dirigido la catequesis, por lo que veo así en varios de mis compañeros de la comunidad, y veo cómo se expresan y cómo así una persona en particular que está, según ella, muy unida a Dios, pero echándole la culpa a Dios por todo lo que le está pasando. Y ya ahorita con lo que nos diste, la verdad sí me estoy de acuerdo con la otra hermana de que si nos pudieras de favor reenviar la grabación porque porque aquí tratas la manera
en cómo podemos limpiar la imagen de Dios, de cómo podemos, bueno, a mí me cuesta mucho trabajo hablar, sinceramente. Entonces, sí, yo sí le pido al Espíritu Santo que me ayude porque, yo le pedí a Dios esa parte de ser, la parte teórica, ¿no? De la iglesia. Entonces, esta grabación, la verdad, creo que me va a ayudar muchísimo a poder redirigirlo. Allá ellos si lo toman o no, pero creo que es como nuestra labor también, ¿no? Con las personas con las que nos vamos a ir con las que Dios ya nos tiene en nuestro camino para cuando ya seamos mesa. Y muchas gracias, la verdad es una información ya de otro nivel teológico, sí, ¿cómo? Psicológico, la verdad, sí, a mí me ayudó muchísimo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, María. Pues sí, es que es una tarea pendiente de la iglesia, reevangelizar en este sentido, sobre la imagen de Dios. Nos ha hecho mucho, mucho daño esa imagen. Pero bueno, paciencia, con calmita. Sí, yo les voy a compartir la grabación. Bueno, se la voy a mandar a David y pues él sabrá por qué medio se las comparte a ustedes. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias. Armando y Bárbara. Muchas gracias, Jorge. Yo coincido con mis compañeros que han hablado antes. Te felicito, te agradezco muchísimo tu exposición. Y a manera de aportación, cuando andabas hablando del sufrimiento, me hiciste correr por mi libro de etimología y es claro el origen de la palabra. Sufrimiento es, aquí lo tengo, sufrimiento es soportar, tolerar el dolor. Ajá. Y eso hace distintos, sufrir es mantenernos, aguantar, estar soportando el dolor, y el dolor pues simplemente es dolor, ya lo tienes. Te agradezco mucho porque me iluminó. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, Juan. Gracias por tus palabras. Bueno, yo creo que tenemos, bueno, no sé, Elenita, ¿qué dices tú? Tenemos dos manitas levantadas, ¿qué hacemos? Pues cerramos con esas, Jorge, si te parece bien, le damos voz a Bárbara, Enriqueta y con eso cerramos. Listo. Sí, gracias, buenas noches. Pues sí, definitivamente no hay que olvidar que tenemos un gran compromiso en el acompañamiento con las personas a las que vamos a asistir. Y es un acompañamiento precisamente en todo el sentido de la palabra, porque pues nuestra asistencia no es solamente de presentarnos para un solo objetivo, sino realmente hacer unidad y vivir con ellos, pues esa enfermedad o esa debilidad que tienen en el momento. Realmente aquí en la clase, como lo comentó, pues es hacer vida, ¿verdad? E imitar a nuestro Señor Jesús en esa satisfacción del enfermo. Y para eso precisamente, como ya lo dijeron, bueno, pues debemos de estar nosotros también conscientes de sanarnos nosotros mismos para poder llevarles a ellos también una palabra de aliento, una palabra de bienestar, una palabra de acompañamiento y de unidad, y que realmente ellos lo sientan así, que realmente cuando uno llegue con ellos, pues se sientan cobijados en el amor de Cristo. Ese es mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, gracias. Y Enriqueta, ¿verdad? Y con Sí. ella terminamos. Muchas gracias. Pues me pareció fabulosa la explicación que nos dio. Y sí, entre más tenemos conocimiento, entre mejor tengamos el don de la palabra de Dios, primero empezando por nuestra propia persona y posteriormente con los enfermitos, con los ancianitos, con las personas que tengamos que visitar. La humanización, el amor
al prójimo es fundamental en la palabra de Dios. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Pues adelante, Anita, con esto terminamos. Gracias. Muchas gracias. Si nos haces favor, Jorge, de cerrar con la oración y pues dar por finalizada la clase del día de hoy. Claro que sí. Bueno, los invito a que nos unamos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos ilumines con tu palabra, que envíes desde lo más profundo de nuestro ser a tu Santo Espíritu para que siempre sigamos tus emociones, que nos des el valor y la fuerza para poner en obra todo lo que tú quieras comunicarnos y así podamos cumplir tu santísima voluntad. Danos siempre un corazón compasivo para atender, para acompañar, para escuchar, para amar a todos aquellos que hoy están sufriendo, aquellos que hoy padecen dolor de cualquier tipo, aquellos que están solos, aquellos que nos necesitan más que nunca porque en el fondo te necesitan a ti y nosotros somos tu conducto para llegar a ellos. Todo esto te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias a todos. Gracias. Fue un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches. Feliz semana, Elenita.